Hola, hoy tengo el placer de hablar de Arvo Pärt, que es uno de los compositores más conocidos de la actualidad dentro de la llamada música clásica y de hecho, según estadísticas, pues es el número uno en todo el mundo en cuanto a programación de obras, siendo un autor en activo, clásico, y también en cuanto a venta de discos. Si bien, bueno, pues este último punto ya ha dejado de ser una referencia como antes, porque claro, mucha de la música que se consume, la mayor parte pues se hace a través de plataformas como Spotify. Pero en fin, ahí también Arvo Pärt está muy presente. Es una figura atípica y llama la atención que sea el minimalismo sacro el que de alguna manera pues domine la música contemporánea de éxito, esa música que el público considera accesible porque parece que este último término y la contemporaneidad como que están enfrentados, lo cual no tiene por qué ser así. Y tenemos en ese sentido pues un auge importante de la música coral. Conciertos de música coral de autores vivos tienen una aceptación extraordinaria. Hay autores ahora jóvenes como Ola Ghielo. Tenemos a Eric Whittaker, estadounidense, nacido en 1971, que se ha especializado en el género. Tenemos también, por ejemplo, a Morten Lauridsen. En fin, muchos autores y ya los difuntos Henrik Goreski y también el británico John Tavener, representantes del minimalismo sacro, el primero conocido sobre todo por su sinfonía número 3 de las canciones tristes, y bueno, ni que decir tiene que la producción coral de Tavener, que por cierto se había convertido a la ortodoxia griega, así como Pärt, en su caso, bueno, pues es devoto ortodoxo ruso. Pero Pärt nace en Paide, en Estonia, en 1935, cuando el país era independiente, y de hecho, pues a él le toca ser testigo de toda la anexión soviética y de un periodo en el cual pues hay numerosas restricciones. Él, por cierto, pues estudia con Aino Eller, que es uno de los grandes compositores estonios, muy conocidos, es compañero de generación de Veljo Tormis, que se especializó en música coral, y hay otros autores bastante destacados para ser un país tan pequeño. Estoy pensando, por ejemplo, en el estupendo sinfonista Eduard Tubin. Pues bien, Arvo Pärt comienza interesándose por los autores que eran permitidos, tales como Sostakovich y Prokofiev, que influyen en el desarrollo de su lenguaje, en sus inicios, pero luego pues no es indiferente a lo que estaba teniendo lugar en Centro Europa y después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya saben ustedes pues, que se produce toda esa eclosión del dodecafonismo. También tiene obras en ese sentido. Están sus 3 primeras sinfonías, un concierto para violonchelo, que se han grabado por ser de él, pero en realidad nada nos dicen del Arvo Pärt que todos tenemos en mente. Este Arvo Pärt en 1968 ya llama la atención de las autoridades soviéticas a las que no les gusta que musicalice el credo y lo haga a través de, bueno, pues una transformación de una cantata de Johann Sebastian Bach. Hay que decir que el hecho religioso es muy importante en Pärt porque él es ortodoxo de la iglesia rusa, lo cual no es lo habitual en Estonia, que no es que sea un país muy religioso, pero allí la religión mayoritaria en su momento era el protestantismo. Pärt ya es una rara avis en ese sentido, es decir, que va a contracorriente y lo hace a partir de 1976. Había permanecido 2 años sin componer, sumido en un silencio creativo de reflexión, y cuando tiene noticia de la muerte de Benjamin Britten, experimenta una profunda conmoción porque era uno de los músicos que él más admiraba y deseaba desde luego pues conocerle. Al final ese encuentro tiene lugar sobre el papel pautado. Le parecía que Britten era la expresión máxima de la pureza que podía hallarse en ese momento en un ámbito musical que él encontraba pues demasiado turbulento, hasta confuso, precisamente por esa influencia del dodecafonismo de la cual él estaba jurando. Idea un sistema denominado tintinabular basado en sonido de campanas. Así es como surgen sus peculiares armonías, que también hunden sus raíces en los comienzos de la polifonía y también en la música medieval. El cantus in memoria Benjamin Britten, pues este cantus ya nos remite, por supuesto, a la música del medievo. Este homenaje, que comienza con tañido de campanas y es dominado por la cuerda, pues es una obra
en la que ya apreciamos las características de su estilo, es decir, bueno, pues el empleo de tríadas de acordes y luego la confrontación de este elemento pues con escalas, escalas que se repiten hasta la saciedad con muy ligeras y casi imperceptibles variaciones. Es por ello que debemos considerarle un minimalista, si bien pues para nada tiene que ver con el minimalismo estadounidense que estaba en aquel momento experimentando su auge con la irrupción de Philip Glass, que estrenaba ese mismo año de 1976 su Einstein on the Beach, o también Steve Reich, ¿no? Aunque luego, en fin, Steve Reich pues, ha demostrado una gran admiración hacia Arvo Pärt. Pärt sigue con una serie de obras extraordinarias en aquella época que descolocan a todo el mundo por ese aparente conservadurismo para buscar pues una nueva forma de expresión con los mínimos elementos. Está Para Alina, pieza que escribe para una joven que emigró de la Unión Soviética, era la hija de unos amigos, también a partir, pues nada, de dos mínimos elementos, de las tríadas de acordes, de las teclas negras del piano, confrontándose, pues nada, a unas escalas que suben y bajan constantemente en la mano derecha. Bueno, pues así es como Pärt va configurando un lenguaje que es perfectamente reconocible, con sus peculiaridades armónicas, en el que surgen también obras como una que tiene cierta influencia de John Cage. Al principio también Pärt había hecho algunas obras de carácter aleatorio, pues el piano preparado, aunque también aquí se basa en una composición anterior de su amigo Alfred Schnittke, ese piano preparado con dos violines constituye una suerte de concierto no oficial en dos movimientos, tabula rasa, que los intérpretes del estreno no acertaban a comprender. ¿Dónde está la música? Decían, no la vemos. Solamente cuando él le dio una serie de indicaciones a la orquesta acertaron a verla, a sentirla y a entenderla. En fin, tenemos tabula rasa, tenemos Cantus in Memoria de Benjamin Britten, también están los Fratres, que sobre un material casi mínimo y con la colaboración de Gidon Kremer, violinista al que le pidió una y otra vez que tocara hasta la saciedad y grabó fragmentos muy determinados de esa interpretación cuando ya había entrado en trance Gidon Kremer. Pues bien, esos Fratres se convierten en piezas hermanas, como indica el nombre, porque es una serie que se apoya en distintas combinaciones, pues violín y piano, orquesta de cuerda, orquesta de cámara, violonchelo, piano, cuerda, en fin, es parte de las obras de los años 70 de Pärt que lo convierten en una figura digna de interés. Hasta tal punto que se programa en Londres su Cantus in Memoria de Benjamin Britten en 1978, pero cuando esta obra va a ser dirigida por un director soviético, se produce una importante deserción de otro director famoso ese mismo día, que huye a los Países Bajos, motivo por el cual la Unión Soviética decide retirar la obra de Pärt del programa londinense. Él protesta. Entonces, un crítico finlandés publica en The Guardian un ataque a las autoridades soviéticas acusándolas de censoras y presentando a Pärt poco menos que como un disidente. Pärt se ríe, acude a la Unión de Compositores Estonios con una peluca y adopta el rol del famoso disidente riéndose de esas restricciones. Ya el terreno estaba preparado para que él pues se marchase. Sabía que allí no tenía nada que hacer, porque por un lado, la vanguardia extrema que él había acariciado en sus inicios no estaba tolerada, pero tampoco lo estaba el volver a un lenguaje pues considerado arcaizante y que además hundiera sus raíces en la fe religiosa, que para Pärt era primordial. No se explica a Pärt sin la ortodoxia. Por cierto que no hemos hablado todavía de esas obras, porque las más famosas de él son precisamente estas, o Spiegel in Spiegel, una recreación, bueno, pues del juego de espejos del título, pero eso sí, pues contraponiendo el violín y el piano, o la viola y el piano, o el violonchelo y el piano. Las tres lecturas fueron permitidas por Pärt y en el disco en el cual se presentó por vez primera, este Spiegel in Spiegel, pues se pueden escuchar las tres. Y lo que escuchamos pues es realmente eso, un diálogo entablado exactamente sobre la misma frase musical llevado hasta el infinito, como cuando penetramos en un salón de espejos y podemos ver nuestra imagen multiplicada hasta
pues donde ya no alcanza la vista. Eso es lo que logra con esta pieza, Arvo Part. Alfred Schnittke ayuda a Part a marcharse de la Unión Soviética. Esto es en el año 1980. Quería que se instalara en Viena, pero él lo hace en Berlín con su esposa y después marchan a Finlandia. Y allí permanecerá Arvo Part hasta el año 2010. Podía haber regresado perfectamente cuando colapsó la Unión Soviética y se independizó Estonia, pero se sentía a gusto. Era un clima y un paisaje que le recordaban en buena parte a los de su patria. Incluso hasta la lengua tiene elementos comunes, el estonio con el finlandés. Pero es así como, gracias a EGM, a una casa discográfica alemana, en los años 80, Part poco a poco comienza a convertirse en una celebridad mundial por mérito propio. Es un boca a oreja. Tanto es así que los pacientes de los hospitales en Estados Unidos, en la época del SIDA, pacientes que estaban ya terminales y aguardaban el último momento, pues escuchaban en cassette y pedían a los enfermeros que les reprodujeran una y otra vez Tabula Rasa, porque les daba paz. Les daba paz. Es una cosa muy llamativa. Bueno, pues ya con menos trabas, pudiendo ejercer su labor creativa en completa libertad, Part se vuelca sobre todo en la parte religiosa de su producción, que es el grueso, es realmente la parte del león, aunque, como he dicho, las más famosas son la Furolina para piano, in tabula rasa, dos violines, piano preparado y orquesta, piano preparado a la manera de John Cage, y después, por supuesto, están Cantus in Memoria Benjamin Britten y Los Fratres. El Cantus in Memoria Benjamin Britten ha sido utilizado en numerosas películas, incluso en el famoso Fahrenheit de el autor de documentales estadounidense Michael Moore, aunque Part le confesó a David Trueba que le había gustado mucho cómo introdujo este Cantus in Memoria Benjamin Britten en la película Soldados de Salamina sobre la novela de Javier Cercas. Yo he de decir que he tenido la oportunidad de ver a Arvo Part en persona, escuchando, alguien le propuso hacerlo, este Cantus in Memoria Benjamin Britten, y cómo cerraba los ojos con ese rostro que tiene de sacerdote, ¿no? Y cómo él vivía, experimentaba nuevamente pues las sensaciones que le habían llevado a plasmar esta obra dolorosa por la pérdida de quien consideraba un amigo espiritual, aunque nunca llegara a encontrarse con él, de Benjamin Britten. Bueno, pues Part se convierte desde luego en el exponente de ese minimalismo sacro que sobre las mismas fórmulas, utilizando el latín como lengua, utilizando el coro, utilizando desde luego pues la liturgia como herramienta principal, pues vertebra una sólida producción donde ocasionalmente recurre a otros idiomas. Y hay desde luego experimentos muy interesantes. Por ejemplo, está la poco conocida Sara, tenía 90 años, sobre la historia de Abraham, cómo Dios les prometió un hijo. Y Sara dijo, pero si tengo 90 años. Y Sara se rió, que en hebreo se dice Isaac. Bueno, y precisamente como se quedó embarazada, como Dios le había prometido, así se llamó el hijo, Isaac. Es una obra en la que escuchamos una sencilla y casi prehistórica percusión desconcertante, inquietante, que luego se plasma pues en un canto llano que desde luego es una evocación de la música de hace 1000 años por parte del propio Part. Bueno, supongo que no puede llevarnos más atrás porque no se conserva música de la época en la que se sitúa el patriarcado de Abraham, pero hay muchas, están las letanías, está, por ejemplo, el Suma de 1978 sobre el credo que él después arregla para cuerda con un éxito si acaso mayor. Estoy recordando la película de James Marsh, Wisconsin The Trip, donde se utiliza de forma admirable esa versión para cuerda. Y también está una Pasión según San Juan,
que desde luego parece casi casi del Renacimiento en muchos aspectos, aunque se percibe luego la modernidad del lenguaje siempre, está en latín. Bueno, Part siempre ha trabajado incluso hasta en español, lo hizo con Como una cierva sedienta sobre textos de San Juan de la Cruz. Esto pudo escucharse en, por ejemplo, el ciclo Carta Blanca, que le dedicó la Orquesta Nacional de España, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Musicalizó una oración a la Virgen de Guadalupe. Bien. Bueno, Part este año cumplirá 86 años, el 11 de septiembre. No sabemos cómo le ha ido con el confinamiento, ya se ha cumplido más de una década de su regreso a Estonia y él sabe pues que es una leyenda viva. ¿Cómo es Arvo Pärt? Pues he tenido, como he dicho, la fortuna de poder verle en persona. Si quieren les remito mi experiencia. Yo le pregunté a José Luis Pérez de Arteaga, el llorado Arteaga, ¿qué tal con Arvo Pärt? Y no tenía una buena impresión de aquella entrevista porque Pärt le cambiaba de idioma. Si Arteaga le hablaba en inglés, Pärt se pasaba al alemán. Si Arteaga se pasaba al alemán, Pärt se pasaba al ruso. Y si Arteaga se pasaba al ruso, supongo que se debió pasar al estonio. En fin, que fue para él una entrevista desasosegante. Y yo, pues también me encontré con un hombre hermético al principio. Pero, en fin, ese pope bondadoso de manos nudosas, de mirada casi en éxtasis. Bueno, pues lo que yo me encuentro cuando llega a una afamada tienda de discos de Madrid, la Quinta de Mahler, hace unos 6 años, creo. Es un hombre, pues muy alto, de casi 1,90 de altura. Un hombre que venía con una visera deportiva, que a pesar de que entonces, pues, tendría como 80 años, o estaba a punto de cumplirlos. Nada, estaba, pues, casi de sport. Venía tranquilo, se sentó y atendió amablemente las preguntas, pero yo ahí notaba que sí, que había cierto hermetismo, que Pärt no es amigo de interpretaciones complicadas y sesudas de su obra. Su obra es esencialista, su obra va a la expresión más pura del sentimiento piadoso, sí, sin duda alguna. A mí se me ocurrió preguntarle, porque ¿qué le preguntas a uno de tus ídolos? Que si el contexto le afectaba para escribir, si no haber estado en Estonia, pues le había afectado mucho, ¿no? El resultado, estando en Finlandia. Me dijo, no me ha afectado. Y así. En cambio, otra persona que le recordó el tema de la Virgencita de Guadalupe, él se emocionó y hasta pidió que se la pusieran. Me di cuenta, dije, uy, hay que entrarle, yo no le había entrado. Pero por otro lado se veía su lado simpático, porque estaba tomando té y cada 2 por 3 se le acababan las galletitas y hacía... Y le pedía más a la persona que estaba encargada. Luego entró una persona con un bebé y Pärt le hizo unas carantoñas. Y yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Y entonces, cuando me acerqué a él con la grabadora, le dije, ¿puede usted decir unas palabras para los oyentes de mi programa Sinfonía de la Mañana? Y entonces él me respondió en estonio y la traductora de la embajada me dijo en inglés, sí, él los quiere, pero no va a hacer eso. Vale, qué éxito. En fin, compré un par de discos, me los firmó y dije, me voy a llevar una sensación triste, que no he conectado con él. Claro, mucha gente se acercará a darle la lata y es Arvo Pärt y... Bueno, pues me planto delante de él. Por fortuna tuve la idea de decirle a un compañero, oye, mira, le das al botón, apriétale seguido y hará como una serie de fotografías. O sea, que captará el momento si hay algo interesante que captar. Sí, soy un mitómano, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Es que no hay tantos músicos a los que yo admire así. Vivos no. Entonces, nada, le dije, señor Pärt, le dije en inglés, es que su música toca el alma. Me miró, riéndose como diciendo, ya está este pesado aquí. Y cogió y me agarró de las muñecas. Me cogió y me sujetó a las muñecas. O sea, su música toca el alma y él me tocó a mí. Pues fue un momento de los más emotivos que he tenido en mi vida. Y a pesar de que, bueno, pues hay gente que puede encontrar que Arvo Pärt no es tan accesible, realmente es como su música. Es decir, yo creo que si vas con el corazón en la mano, de la forma más sencilla posible, ¿no? Como esa persona que le acercó al niño, como el que le recordó lo de la Virgencita de Guadalupe, pues entonces de repente pues él se abrirá a ti, es lo mismo. No busquemos interpretaciones intelectualoides, pesantes, reflexiones sobre la descomposición de las formas, sobre si la melodía es o no válida, sobre la tonalidad, no. Busquemos a la música que después de siglos demuestra que una tradición sigue convenciendo y haciendo sentir cosas a la gente, sea esta religiosa o no, porque se puede tener fe en el poder de la belleza y
y en el de la música. Y para mí, esencialmente, esto es lo que significa Arvo Pärt y de ahí la razón de su merecidísimo éxito. Esto es lo que les puedo decir así a bote pronto de este autor extraordinario que continúa entre nosotros y que espero que todavía nos brinde unas cuantas obras maestras más.